¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Oye, qué calorón está haciendo. Buenas tardes. Efectivamente, está haciendo calor, pero todavía no llegamos a lo que hace allá en Monclova O en Torreón. o en Torreón. O sea, 40 y tantos grados allá, ¿no? Pero para Saltillo es mucho porque además no estamos equipados para eso. Así es, así es. Eso es muy cierto. Entonces, en Torreón pues tienen el aire lavado, sus mini splits, pero aquí, güey, las casas no tienen esa preparación. Bueno, y además, si la tienes, nunca lo prendes, güey, porque aquí no tienes tarifa Baja. baja de zona de calor. Ándale. Y no que allá en Monterrey, en Piedras, en Torreón. En Torreón. Por eso siempre lo tienen prendido, güey. No, porque sí. Además de que solo así se puede vivir, pues el recibo no te afecta. Así es. Oye, ¿y cómo has visto la cuestión política después de las elecciones? Pues se puso movida, pariente, ¿tú cómo ves? No, pues digo, salieron a relucir los triunfalismos falsos y luego los triunfalismos a medias y luego los fracasados, ¿verdad? Los que fracasaron. Entonces, eso trae consecuencias a cada partido en particular. Ya vimos lo que pasó con el PRI. Cada partido y cada personaje, ¿no? Así es. O sea, ya vimos lo que pasó con el PRI, parece. Sí, o sea, en el PRI, pues ahora sí que después de las derrotas en las gobernaturas, las victorias de la alianza no las compensan, ¿verdad? Claro. O sea, porque individualmente al PRI sacó 11, ¿no? Algo así. El PRI tenía 11 y no ganó ninguna. Pues te digo, o sea, y luego de esas 11 son 5 de Coahuila. No, o sea, yo digo las gobernaturas. Las gubernaturas, sí, bueno, esa es una catástrofe para el PRI. Bueno, y en las diputaciones, pues a Coahuila le fue muy bien porque aporta 5 Sí. y pues nada más tuvieron como veintitantas quedaron, o 30. Date cuenta, ¿te acuerdas que te decía que iban a quedar en quinto lugar? Sí, sí, sí. Bueno, quedaron empatados en cuarto. Que es lo mismo. Con el verde, damos el PT perdió una menos tiene que el PRI. Y se quedó en el. No hubiera sido triple empate. Sí, y entonces, pues el único que aportó muchas fue y el Estado de México, ¿verdad? Pero el Estado de México tiene menos chiste porque, pues no sé, va a tener 50 diputaciones. Sí, claro. O sea, bueno, finalmente es un triunfo en ese ámbito, ¿verdad? Ah, sí. Pero no atribuible al presidente nacional del partido. No, es el trabajo de los gobernadores. Ándale. Y fíjate, aquí pasó algo muy curioso porque, por ejemplo, al PRI le fue muy bien, pero muchos votos no fueron de priistas, fueron el voto útil, ¿verdad? Así es. O sea, dile quién, pariente del PAN. O sea, que no se emocionen tanto de que dicen, hombre, rompí el récord nacional que hubo de votos para un priista de Coahuila. No se emocionen. Ese fue el voto de castigo que la clase media de Coahuila inteligentemente usó para castigar a Morena. O sea, porque no hay que dejar de lado, la clase media fue la que dio el giro, vamos. En todo el país. Así es. La clase media abandonó a Morena y por eso en el DF perdieron la mitad del DF, ¿no? No, y lo que pasó en el DF, o sea, si puedes llamarle de alguna forma catastrófico, parece, para Claudia Sheinbaum. Así es, aunque pues ya le echó la culpa a los medios porque andan diciendo qué cosas tan feas. Bueno,
no se cayó la línea 12, lo hubieran dicho. Es Sí, pero invento. esos son sopilotes, pariente. No, bueno, pues te digo, o sea, para Eso volvió a decir culpar, el presidente, güey. Dice que esos son sopilotes. no por eso, pero O son noticias y a la gente le duele. Y luego el presidente hasta lleva 4 días hablando de elecciones sí, y pero saca sacó lo su, mismo, parece. bueno, sacó su gráfica y dijo, pues fíjate que ni en Tláhuac, ni no sé cuál otra delegación, alcaldía, eh, ganaron los opositores, ganaron los pobres y no se quejan y los ricos ni se suben al metro. O sea, empezó con su rollo ese El de siempre. y a Sheinbaum le dijo, hay que acercarnos más a los pobres y yo le voy a ayudar, yo me voy a ir, pues al rato lo vamos a tener de gira ahí en los barrios. Bueno, después del muerto quieren tapar el pozo, parece. No, bueno, pero es que ya para dentro de 3 años. El mismo Ah, bueno, presidente dijo, este periodo que inicia es una nueva etapa que culmina en el 2024. oye, y llama la atención que Alito no haya ganado ni en su estado. Bueno, a lo que aparece al momento. Sí, o sea, eh, pues llama la atención porque lo tenía perdido desde un principio, Bueno, güey. no, más bien lo raro Le- hubiera sido que lo- ganaran. sí, o sea, bueno, era la sorpresa, pero se les metió ahí un tercero que estorbó. Sí, el de Movimiento Ciudadano. Bueno, y entonces lo único que te demuestra es que esa Laila Sansores no la quiere nadie, porque tal vez gane, Sí, sí. pero hizo que los otros dos raros Subieran subieran hasta casi le empatan por un hasta poquito. empatarla así, casi, casi. Entonces, pues no, esa mujer está como que no es muy aceptada. Y bueno, tiene que ver la historia que tú nos platicabas del negro Sansores, ¿no? Pues sí, porque ya 4 veces intentándolo, pues no se ve como que sea el perfil que los campechanos quieran. Así es. Ahora, también queda claro que hacia el sur López Obrador gana todas. Fíjate, la fue campechaneando porque Ujú. en algo que llamó mucho la atención es que ganó todo el Pacífico, güey. Sí, sí, sí. Lo bueno O es que no sea, está el Chapo, güey. de- de- ahorita están peleando Michoacán, ¿verdad? Sí, Y entonces de ahí para arriba, güey, Sinaloa, Sonora, Baja California California. Sur Sí, y Baja California Norte. ándale. Entonces, toda esa franja se la aventó. Eh, y eso ya es novedoso porque pues ya de Culiacán para arriba ya es norte. Luego Ujú. pierde Chihuahua, pierde en Coahuila, en Tamaulipas hace mucho daño. Ujú. Por cierto, ya eh, dieron el amparo definitivo en favor De cabeza de vaca. de García Cabeza de Vaca. O sea, por lo pronto, con la acusación y el desafuero que le hizo el Congreso, que ya se va, no lo pueden arrestar. No, pues sí, sí. No, Ahorita, y el amparo que, o la suspensión que dio el juez. sí, o sea, ya no se puede. Así es. Ya si le quieren volver a iniciar el camino, pues ya lo tendrán que hacer con los nuevos diputados, Bueno, y por con los cierto, que van a entrar ahora. son morenistas, ¿no? La mayoría. Bueno, pero el juicio de desafuero se lo van a empezar allá o se lo En, pueden empezar en en su propio Tamaulipas. estado. Sí. Bueno, te digo, Y o a, sea, y a él le queda un año. sí, sí. Pues el año en el que lo pueden meter al bote, se la hacen y molas. La verdad, sí, porque es que el presidente todos los días necesita una cortina de humo nueva. Como que Y se las está acabando, pariente. no, pero el vato tiene muchas, o sea, eh, hoy invita a Slim y al otro Servirgel de A Claudio Pamundo, X González, también invitó a Claudia X, sí, pues no lo atacaba tanto. porque mira, Kamala Harris
en una entrevista que le dio a la agencia F ayer, antier, dijo, no se permitirá que los gobiernos ataquen a la prensa libre y eso, ni en México ni en Guatemala. Así es. Las organizaciones que luchan por la democracia y combaten la corrupción. O sea, lo que no dijo aquí fue y lo dijo a una entrevista. Una entrevista de una agencia española, ¿no? Sí, y nada más como comentario para que no se me pase, pues eso sigue en el escritorio foco de atención porque mañana, hoy en la tarde o mañana, se reúne la comisión laboral del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Oye, ya que mencionas eso, que se quejaron, ¿no? De Tereso. Exacto. Y entonces, es la primera reunión esa, pero ya traen armados varios casos aquí. Traen uno de Matamoros, traen el de Silao, y luego, pues una muchacha de Texid. Lo que no dijeron es de cuál Texid. Pues había una en Monclova, no sé si sea esa. Pero Texid nada más hay en Monclova, ¿no, Valente? Pues tenía una también en la Carbonífera, pero no sé si en otra parte del país haya. No, creo que no. Texid. Bueno, entonces, pero esa muchacha forma parte del sindicato de Napito, güey. Sí, no. Bueno, sabemos que no son gratuitas. Bueno, pero tuvo acceso con Kamala, güey. No, y lo oyó la vicepresidenta. Sí. O sea que no va a entrar en hueco. Oye, entonces Tereso anda en las grandes ligas. No, bueno, eso que ni qué. Pero ¿en calidad de qué? Por lo pronto anda, güey. Ya después ya veremos en qué termina todo eso, pero... Es como tú dices, a ver, me invitó el gobernador a una cena, pero ¿en calidad de qué voy? ¿De platillo o de mesero? Por eso te digo. Entonces, que me mencione, pues sí, pero... No, pero fíjate, lo que le vaya mal a él nos va a afectar en Saltillo. Así es. Cualquier cosa que le vaya mal va a impactar. A ese modelo de sindicalismo va a impactar, porque vas a decir, bueno, pues tú estás de acuerdo con que los exploten. No estoy de acuerdo, pero lo que quieren los sindicatos gringos es que las empresas ya no vengan acá porque ya no les paguen poquito, sino que les paguen más para que se vayan, porque ya no vengan nuevas. Entonces, pues temprano se nos irán yendo si esto avanza así. No, bueno, algún eco debe tener ese problema, parece. Es que sobre todo fíjate, el problema principal fue que aceptaron la cláusula esa. Esa no existía en el TLC. Esa la metieron como parte de unos que le llamaron addendums. Sí. Bueno, esos addendums se los metieron a ese chavo, señor árabe que anda en Hong Kong, que fue el del Seide o no sé qué, que fue el negociador estrella del TLC. Sí, cierto. Bueno. SEADE. Bueno, pues se los pusieron de último momento. El vato la dejó pasar por boba o la gente no se quiso enterar, pero ese era la condición de los diputados demócratas para aprobar en la Cámara el tratado y que entrara en vigor. Claro. Pero no se debió haber negociado eso. Salinas no lo permitió. O sea, aquí lo único que dicen es que no vamos a dejar que haya inspectores gringos. Pues no, pero cada vez que se queje un mexicano, güey, pues van a venir. Van a venir y van a abrir el caso. Bueno, lo que hizo Seade, él le urgía irse para China. Sí, pues allá tenía su familia. Allá estaba todo el asunto, entonces él no puso la debida atención en todo eso, parece. Entonces el que falló fue Marcelo. Exacto. Porque pues Seade dependía de él. Claro. Entonces, hacen eso y luego el presidente premia a Seade. Oye, y si culpas a Morena,
de perder el DF, la culpa de quién es, de Sheinbaum, de Monreal, de Marcelo, que es el padrino de Mario Delgado. Sí. Pues mira, yo creo Entonces, que será una suma de todos. porque el presidente estaba muy enojado, el vato dijo que había sido soberbios y que andaban peleándose entre ellos y que eran egoístas y que no merecían estar en este movimiento y que perdieron de vista Los objetivos. los objetivos, o sea, anda enchilado, o sea, de Es, que feliz, feliz, ya se le pasó. sí, no, ya, eso ya pasó a la historia. Oye, porque el lunes amaneció feliz, feliz. No, bueno, esa cara no Ahorita dio. apenas estamos a viernes. No, por eso, pero esa cara dio, porque no tenía de otra, aparente. Oye, y luego yo creo que a la medida que se levanta y dice, ahora hagan esto, ya no podemos, jefe, porque ya se necesita quién sabe qué. Oh, Sí. bueno, ahora hagan lo otro. No, ahí es donde se dio Tampoco. cuenta de que perdió poder el vato. No, y ejemplifícalo como que alguien se mete a tu casa a robar contigo ahí, le hablas a la policía, nunca llega. Exacto. Eso fue lo que pasó en el DF. Se les metieron los ladrones y le robaron varias alcaldías. Bueno, y ahora sí el presidente ya dijo que se va a investigar el metro y se va a castigar a los culpables y quién Pues sabe qué. sí, ya perdieron, pues ya que. Oye, pero se tardó como un mes en decir eso, ¿no? No, deja tú eso, pariente. Vamos, no ha aceptado dar una disculpa pública a los del DF por la caída del metro. O sea, yo no lo he visto. ¿Tú lo has visto? No, Entonces, ahora no ahí te va sé. diciendo. Eh, pero a los mineros sí, estaba triste por los mineros de No, Coahuila. bueno, pero porque están en Coahuila, aparentemente. Y en Coahuila perdió también. Entonces, ¿cómo va a recuperar todo eso? Ya dicen que anda uno de Piedras Negras queriendo hacer la revolución para quedarse con el partido. ¿A poco Bresa se quiere quedar con el partido ¿Quién? de Piedras Negras? ¿Claudio Ores? Sí. No, es otro. Nomás que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ah, Pero es otro que va a venir a Saltillo a dar su plan para reestructurar. En fin, o sea que van a castigar a los que estaban. porque pues en Saltillo, en Coahuila les fue bien porque agarraron 2 diputaciones Sí. Ah, por y cierto, ¿viste a la Torrini llorando? No, es que me dio mucha emoción verme en la boleta. sí, Imagínate. esa sí, pero yo dije que no, yo no lo vi cuando perdió, o sea, a lo mejor lloró más. Ujú. Entonces, imagínate. No, pero es que, pero Morena andaba con puro candidato prestado, ¿no? Yo creo que el más morenista de todos los que andaban era Tolini. No, bueno, y pierde. ¿Con quién era su contrincante? Gutiérrez Cardona. Sí, Imagínate nada más. él iba contra Cermeño. Ándale, pero el que gana es el priista. Sí, Y como le dices tú, es el más menso. sí, ahí sí que digas, oye, no, pues el carisma de traer, el arrastre de gente que trae este chavo, O sea, es más carismático Chema que él, imagínate. y por eso, digo, entonces dices, bueno, ahí sí se ganó con tierra. Lo bueno del PRI de Coahuila es que conservó su estructura intacta. Fíjate, hablando de Torreón, por eso ganó el PRI, ¿eh? Porque hay liderazgo fuerte allá, en la persona de Eduardo Olmos. O sea, quieranlo o no reconocer, así es. La duda estaba Uh-huh. en que si sus funciones acá no le restarían efectividad a, A la presidencia del PRI.
así andar allá organizando gente, ¿verdad? Y atendiendo colonos y eso. O sea, pues tiene más mérito todavía. Sí, Digo, pues fue siendo más honesto. difícil. No, fue más difícil. Y ¿Qué fue? luego, pues Torreón era panista. Así es. Luego, jala a 2 diputados como diputados federales sin nada que ofrecer, güey. A dos vatos que no traían nada, ¿verdad? Nada. Samir, por la calle de la Amargura, Gutiérrez Cardón, igual o peor. Sí, todavía el otro, Román Alberto, andaba movido, güey. Sí, sí. Pero los No, otros bueno, no daban ni señales de vida, güey. no puedo te digo, o sea, es más mérito bajo ese esquema, o sea, Sí, el mucho modelo más. que implementó allá no nada más está teniendo éxito, sino es rotundo el éxito que tiene. Bueno, y como quiera le sirvió porque si te pones para Coahuila faltan 2 años. Sí, sí. Y si te pones a ver quién quedó después de las polvaredas que se armaron en todos estos triquitraques, pues quedó él muy fuerte. Sí. Bueno, Manolo, que traía abuelito, pues ahí está apuntado. sí, sí, como quiera ahí está. Y ponle otro, pues a lo mejor Chema como tercera en discordia, porque Ándale. dices, pues en Monclova no hay nadie. No, no, no. En Saltillo no hay otro. O sea, Coahuila sigue padeciendo de algo interesante. Son los mismos. Sí. O sea, en el norte son los mismos, salvo esa nueva muchacha que salió allá en Piedras Negras que le ganó a Claudio. Bueno, esa muchacha es hija de un político viejo, se me fue el nombre. De Ella Carlos sí, Velano. no, ella se llama Norma Treviño, entonces es un vato, se me fue el nombre, pero sí, es un político viejo que ya se murió, Pero que entonces fue, son los cachorros de la revolución, parece. claro, el PRI está hecho de cachorros de la Así es, revolución. entonces volvemos al tema, son los mismos. Aquí en Saltillo son los mismos. En Sí, Torreón, como que varió porque han perdido más seguido. así es. Entonces, hoy pueden presumir, tanto en Torreón como en Saltillo, que en la capital y luego Torreón como ciudad importante están en sus manos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ese López Mercado no dejó ningún hijo que anduviera de político, ¿verdad? No. Eran 2 hermanos, fíjate. Uno era el político, el otro era como empresario. Sí. López Mercado. Bueno, el papá de López Mercado fue gobernador. Fue gobernador de Coahuila, exactamente. Raúl López Entonces, Sánchez. y Raúl López Sánchez, porque, pues dices, pues una familia así que viniera así de Torreón, porque por ejemplo estos Cepedas, pues eran de Arteaga, aunque fue alcalde de Torreón Así es. y luego fue gobernador, No, ese bueno, era su abuelo. son nietos de don Román Cepeda. Sí, de ese Román, tío, y era de Arteaga el vato. Sí, sí. Bueno, y los dos nietos como Carlos Román Cepeda y Román Cepeda, pues se hicieron en Torreón, pariente. Sí, Carlos Román, ellos sí son laguneros. a mí me tocó estar cerca ahí de Carlos Román en aquel tiempo. Entonces, yo viví un poco el proceso que generó que Carlos Román ganara la alcaldía. Lo que sí dudaba yo era de Román. Pero bueno, visto todo lo que hemos platicado, pues tiene razón, o sea, ganó bien. Ganó bien porque los demás se desinflaron. Nadie Así. le tuvo fe a Marcelo No, para y el darle voto útil, el que tú defendías, pariente. sí, el voto útil no se lo quisieron dar a Marcelo, lo vieron más débil, güey. Aquí Exacto, era el rival más débil. Al que ven más débil, ese se le van a desaparecer los votos y se le van así a es. ir al más fuerte, Como sucedió, ¿eh? como sucedió. Yo creo que ahorita están dándose golpes de pecho todos los panistas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hicieron eso aquí en Torreón? Deja tú, ¿por qué no hicimos alianza? Estoy seguro que si hubieran hecho la alianza esa de PRI-PAN-PRD Uh -huh. aquí en Coahuila, hubieran hecho
se hubieran repartido las ciudades, hombre, hubieran dicho Torreón que vaya candidato panista, Saltillo que vaya candidato priista, y sin sudar ganaban en Ah, los no, dos. claro. O sea, el problema ahí fue que no quisieron hacer eso, pariente. Que el PAN no quiso. Exacto. Y hoy sufren las consecuencias. En el pecado lleva la penitencia, pariente. Porque de todas maneras el PAN se salió con la suya de poner candidatos, pero puso candidatos que perdieron. Pero fíjate, Bueno, a salvo Cermeño, Monclova. a Cermeño le hubieran dejado ese distrito porque pues el que ganó ni siquiera se supo si hizo campaña buena, Ándale. mala o regular. Le daba lo mismo si no es diputado que sí es. Y al otro pues se lo hubieran dejado a ese que está ahí. Y entonces pues ya ganaba uno el PRI, ganaba uno el PAN. Y así se le iban repartiendo, güey. Sí, sí, cierto. O sea, en el pecado están llevando las consecuencias del PAN, pariente. No querer ver su realidad de El cómo PAN estaba la Coahuila, situación en Torreón. bueno, el PAN Coahuila y el PAN Nuevo León les pasó algo muy parecido. Muy similar. Sí, Era, bueno, sí, la Razábal andaba muy abajo. y aún así quedó en tercero el vato. Sí, Le sí. ganó, Oh, le ganó a Clara a Luz. Clara Luz. Bueno, es que, acuérdate, pariente, a ella la dejaron sin clara y sin luz. Sí, oye, y desde el primer, no, antes de que sonara la campana, güey. Sí. O sea, el golpanazo que le dieron, pariente, no se levantó. Fíjate, al que ganó este chavo Samuel, Ey, lo acusaron de lavadinero, de papanarco, suegronarco, eh, movimientos de procedencia rarillos ilícita y ahí. la madre, y como quiera el vato ganó. No, bueno, yo no sé si, por ejemplo, el electorado de Nuevo León es de los que toman las cosas muy a pecho, pariente. Una mentira no la pueden pasar. Pueden pasar que sean narcos, todo lo que hemos visto, pero una mentirosa, Pues ya vimos que una mentirosa no jala. exacto. No, no, y que se va, cae estrepitosamente al precipicio. Ni aunque López Obrador, como se conectó a echarle aire, ni así la pudo revivir, pariente. ¿No? Y él, López Obrador, le tenía mucha fe. Sí, no, Y bueno, yo creo que fue la única derrota fuerte que que tuvo sufrió, en las gobernaturas, ¿no? así es. Por lo que implica Porque, Monterrey, o sea, Nuevo León. no, y por las ganas que le echó, porque, por ejemplo, en Chihuahua, pues él no puede escoger candidato, Sí, no, claro, y allá pues los pusieron arrastrada, ¿verdad? sí. Bueno, eso quiere decir que Corral andaba bien ahí. Pero Corral estaba peleado con la muchacha que ganó. Ah, ok. Entonces no se atribuye a Corral. No, lo que pasa es que ella sí tenía mucho carisma y era la alcaldesa de la capital de Chihuahua. De Chihuahua ahí. Y entonces la clase media la veía muy bien, entonces no tuvo ningún problema. Así O es. este Corral la quería meter al bote todavía en campaña, güey. Fíjate. No, bueno, conociendo a Corral, o sea, ¿quién es el gobernador para echarse a perder, pariente? Sí, hombre, cuando eran de oposición y luchadores sociales, los vatos, pues se veían, bueno, bien aguerridos y todo. Luego ya Sí. los ves de gobernador y dices, hombre, chafas. O así vamos a ver a Samuel García, ¿eh? Pues a lo mejor sí, ya ves el Bronco. O sea, el Bronco lo único que hizo bien fue el manejo de la pandemia y sumarse a la alianza. No, bueno, pero ¿quién inició ese combate a la pandemia, pariente? Acá en el Bueno, norte. no, pero él cuidó a su estado y le puso Ah, no, su, sí, porque se su, asoció con los que estaban cuidando ese aspecto de sus bueno, estados, obviamente. pero es que cada quien lo implementó a su estilo y su circunstancia, ¿no? Sí, claro. No, no, y O al sea, tamaño de su estado. pero el valor del Bronco fue que se sumó a hacer fuerza política con los federalistas. Así es. No, y Y, sobre todo con los dos primeros, con Miguel Riquelme y con Cabeza de Vaca. sí,
De ahí nace el bloque de federalistas. ¿Y tú cómo ves ese cuándo se acaba? El, el- El yo creo bloque, que ya debe estar en proceso de terminación. porque acá a veces va que ya lo traemos con un pie afuera, ya No, no no, alcanzó. Oye, por lo pronto para hoy ya va a dormir con los dos pies adentro, sí. No, bueno, porque el ya lo gobernador traían de con un pie Jalisco afuera. también metido en problemas. O sea, todos traen su asegún, pariente. Entonces yo Sí. creo que ese bloque de federalistas va a terminar por acabarse. O sea, Y, y luego viene el pleito por el PRI. ándale. No, pero ese ya acordamos que era entre dos. Entre Miguel Ángel Riquelme y entre el gobernador del Estado de México. Entonces, Pero, pero fíjate, los amigos del gobernador Riquelme están con Alito. no, bueno, no con él, están dentro del PRI nacional. Bueno, pero pues ellos, si uno es el 2 y el otro es el 3, y quiere decir que entraron en el mismo equipo, no No, de acuerdo. entraron, o sea, no entraron por acá o por allá, no, entraron juntos. O sea, son Hicieron un simbiosis, pariente. Entonces, como le para debe ir a llegar Lito, les y debe ir a nadie, él. y fíjate, nadie se los disputó. Oye, y luego Alito hasta trae fuero, Bueno, porque es eso le pluri. puede servir. Se va del Pues, partido y se va a su diputación. Entonces, el y, PAS puede liderar ahí el grupo, pero si lo echan al bote, pero tiene fuero. pero ya no existe el fuero, él no es gobernador, a él, a él sí se lo quitan de balazo, Sí, le hacen un juicio y político ahí inmediato. sí, y ahí como no es gobernador, no tienes que venir a preguntar a ningún estado. Exacto. Bueno, y ahora antes la bronca estaba que como entre el PRI y el PAN tenían como 20 gobernadores que controlaban sus congresos, pues si perdías allá, acá les estorbabas porque no aprobaran los cambios en la Constitución. Sí, o sea, Ahora, las ahora ya elecciones. limpiaron por abajo y ya nada más está que, no sé, sobornen a... Lo bueno es que necesitan como 50, güey. Sí, o sea, no la tiene fácil López Obrador. Ahora, No, sí se le complicó. de cara a la nación, pariente, ¿quién se va a atrever a jugar con López Obrador? Si ya vieron los ciudadanos de México que no es conveniente, o sea. No, pero los ciudadanos de México se dieron dividido. Clase media abandonó a López Obrador y la otra mitad de la población que anda batallando, esa sigue creyendo que le va mejor con Obrador que con cualquier otro. No, sí, o sea, yo me refiero ¿cómo se le puede llamar? Derrota. Pues sí, es una derrota haber perdido la mayoría en el Congreso. Ah, claro, esa es derrota. O sea, Y va a batallar para hacer sus cambios exacto, y aunque soborne a 20 o 30 diputados, va a no te van batallar. a dar el número, son Antes 50. no batallaba, o sea, está arrepintiendo de no No, haberlo porque hecho antes. a todo el mundo traía asustado, parece. No, pues asustado los va a seguir trayendo porque les va a sacar el expediente. Sí, por eso. Pero, por ejemplo, lo de la Suprema Corte, los jueces ya le perdieron el miedo. Ahí Vamos a está el ver. amparo que le dan a cabeza de vaca. Bueno, hay unos que siempre no le tuvieron miedo. Son los No, que pero. tuvieron la reforma eléctrica. Esa igual, ya les dieron el amparo definitivo. Sí, por eso te digo, o sea, ya Porque, se empieza a perder el miedo en López Obrador, ¿eh? Porque hoy no tiene la mayoría en la Cámara. Imagínate a López Obrador con la mayoría otra vez. Tú y yo no estaríamos hablando en este espacio. como no, ya dijo Kamala Harris ¿Qué? que no se vale andar atacando a los medios ni a la Entonces le prensa. mandamos una cartita ahí para que nos patrocine, ¿o qué? Ah,
No, no creo, pero cuando menos para que fíjate, hay una asociación que se llama Capítulo 19, Artículo 19, que es la que analiza los casos de agresión a reporteros y periodistas. Y esa recibe financiamiento de la organización USAID, ayuda de Estados Unidos, USAID, ¿verdad? Y ese programa opera desde el tiempo de Kennedy en todo el mundo. Claro. Si tú dices, oye, me bloquearon por todos lados, ya no me dejan ganarme mi vida como reportero, y calificas para una beca, te dan una beca para que sigas trabajando, ¿ah? Sí, claro. Lo Oye, mismo por cierto, si tienes una ONG, igual. por cierto, qué bofetada tan fea le dieron a López Obrador. Firmó el convenio que vino Kamala Harris con ese organismo precisamente. O sea, no necesitan ponerse al tú por tú con él. Puros golpecitos Pues, ahí de toma. Oye, al tú por todo, pues no, porque pues aquel es peso pesado y acá No, pues, no, somos peso welter, no, ni welter, yo creo que somos mosca. peso gallo. No, mosca. Mosca. Ándale. Entonces, le dan un bofetón por el que mandó su nota diplomática a Estados Unidos. Sí. No, nada más no le contestaron, sino que, a ver, firma eso, pum. Y por la asociación esta, ahí te va la lana, fírmele ahí. ¿Y? O sea, ¿de qué presidente estamos hablando, pariente? Estamos hablando de uno que tuvo mucho poder y que ahora tiene que aprender a que no tiene tanto. Exacto. A que no lo tiene todo, porque hay que Porque batallar. la clase media se lo quitó. Sí, bueno, un aplauso para la clase media, que finalmente entendió que López Obrador no era la panacea. Bueno, no, es que tú estás harto del PRIAN y entonces llega otro chavo que dice, no, mira, aquí cero corrupción, al voto de los corruptos y vamos a jalar. Sí, Ya, pues tú dices, órale, sobre. sí, sobre. Pero luego te le empieza a mover por acá y a mover por allá y a No, tirarse empieza a unos haber rollos muy raros. corruptos en su gobierno, pariente. Sí, y luego empieza a tirarse unos rollos que no te van gustando. Y es cuando dices, oye, ¿sabes qué? Este vato mejor no, güey. No, bueno, ¿te acuerdas que hemos estado platicando del 86% con el que empezó? Ah, sí. Hoy Pero sigue en caída, ¿eh? bueno, pero sigue parecido todavía. O sea, No, yo bueno, digo, en votos, el vato perdió varios millones de votos, pero se quedó todavía con la mayor parte de los votos. O sea, no, bueno, Morena es solo correcto. tiene más votos que el PRI, PAN, PRD juntos. Sí, sí, sí. Entonces, él es 1 contra 3. Uh-huh. Los 3 ya aprendieron que juntos pueden Pueden hacerle la hacerle mella. competencia. Sí, pueden hacerle mella. Ahora, Pero él sigue siendo el que tiene ese partezota grande que a lo mejor lo sostiene en el 50%, ¿eh? ahora, Pero Peña tenía eso y Calderón tenía eso y Fox tenía eso, o sea. exacto. O sea, estas elecciones le dan una lección a López Obrador precisamente de eso. Ese es el valor que tiene la clase media, aparente. Que se convirtió en un balancín. Haces cosas buenas, te apoyo. Haces cosas malas, te voy a fastidiar. Exacto, es lo que hemos estado platicando en el programa. O sea, Así es. la clase media decide quién gana y quién pierde. O sea, pero finalmente es esa diferencia a lo mejor del 86 al 50 que hoy trae. Sí, o sea, esa clase media lo fue abandonando. Así es. Hasta llegar a hoy. Hasta llegar a hoy. Hoy la clase media le va a enseñar a López Obrador que hay que convertirse en un negociador. Y entonces
López Obrador ya reaccionó, nos va a polarizar más, Sí, a lo mejor va a seguir fabricando pobres y va a hacer que, dice, tenemos que atender más a los pobres. a lo mejor debería, Le voy a ayudar a Claudia Sheinbaum porque no, no atendió bien a los pobres. así es. Entonces, el vato va a tratar de hacerse fuerte ahí. A lo mejor sería bueno que se acercara a Tereso, ¿no? Para que lo eleccionaran el sindicalismo responsable. Pero fíjate que lo que yo veo es, por ejemplo, si Napito se queda con los obreros, sector obrero, Va a pasar igual. con los que siembran vida, sector campesino. O sea, lo del sindicato, Luego, con lo que esté, no, yo digo la estructura. sí, por eso. Con, A lo con, mejor le van a creer igual que a López Obrador, parece. y con sus siervos de la nación están formando la CNOP. Sí, por eso. Bueno, O sea, finalmente, y con sus arreglos con los militares, el vato va a tener al estilo el primer PRI, el que todavía tenía el sector militar. Vas a sí, tener obrero, campesino, popular y y militar. militar. No, Esas son bueno. tus bases para tu nueva transformación. Eso es lo que ha intentado hacer, pero todavía no ha podido. Ahora, esa polarización puede llegar a niveles muy inesperados. Sí, Que y somos al a gobierno, escenas muy feas. a los militares no les conviene. Pues mira, a los militares lo que le conviene es que los civiles estén débiles. Si pasa lo contrario, O sea, los militares lo que le conviene es que los civiles estén débiles para que los necesiten. sí, por eso. O sea, si hay una sociedad fuerte que se convierte en un defensor del pueblo, ¿tú crees que el ejército le entre a un problema de ese tipo? No, porque ellos están bien, nada más están viendo. No, nada más que no salga un personaje ahí raro ahí adentro, así como surgió Hugo Chávez, ¿no? Sí, claro, pues digo, O o sea, sea, no creo que el ejército se preste a eso. bueno, el ejército no, pero cada uno de los jefes puede Sí, prestarse, de los mandos. ¿sí? ¿Por qué? Porque llega un momento en que te desespera ver cómo los civiles desmadran las cosas. Sí, sí, Y entonces, el ejemplo fue Hugo Chávez, te sí, digo, claro. el vato no sabíamos qué tan loco estaba. O sea, al principio parecía que era no sé, teniente o un coronel que jalaba raza, Sí, sí, sí. Su arrastre. Por su eso te digo, arrastre, les y creen al principio. logra agarrar el poder. Y ahora sí, te desbarató todo, te desbarató al ejército y al país y Por eso todo te lo digo, que... o sea, a lo mejor con Napito le van a hacer como con López Obrador al principio. Te damos el voto de confianza y él va a echarlo a perder conforme pase el tiempo. O sea, Napito no, sí puede romper a la CTM, pero no puede ocupar el vacío que deje la CTM ya rota. Claro. O sea, él no tiene la capacidad que tuvo el sistema y que tuvo el tierno de Fidel Velázquez, que Gamboa, no sé cómo se apellidaba, En se me fue Gamboa el nombre. Pascoe. Gamboa Pascoe. Entonces, esos vatos eran unos líderes que aglutinaban gente por las buenas o por las malas, güey. Sí, sí, claro. Bueno, es como hoy Napito puede, como el ejército, a ver, ¿te asocias conmigo, setemista, o te quedas sin chamba? Ah, no, Pero pues me fíjate, alineo. bueno, pero vas y te quejas al TLC, Con güey, Cámara Harris. con ¿Cómo le Kamala Harris, dijo López Obrador? cábala. Cábala. No, no, la cábala no. Y dijo, No, cábala. Y, ándale. y entonces van a encontrar esa salida, o sea, es un arma de dos filos, Sí, porque Napito, los sindicatos que lo defendieron fue unos gringos con su conexión canadiense. sí. El Y, y, ALF.
fisio o algo así, ¿verdad? Sí. Y entonces, ahora Napito coló a una de sus personas para quejarse. Ujú. Y ya son 3 quejas y se junta esto y el que siempre queda en medio como el malo es Tereso, pero anda en las grandes ligas, ¿verdad? Ah, no, sí, eso que ni qué. Anda de punching bag, pero Oye, anda en las grandes ligas, güey. ¿y va a salir de diputado, no? Ah, pues también es, yo creo que sí, pues él perdió tantas que seguramente sí le ajusta. Va a tener Pero sí como le su... ajustará a los tres. Sí, sí, yo pienso que sí. Todavía no está seguro Así, porque falta de que se amarren las gobernaturas, ¿verdad? así es. Pero creo que sí. A lo mejor Bueno, se a ver hará si ahí con, puede hacer algo bueno. pues lo único Está que va a hacer difícil, es, ¿no? oye, lo único que va a hacer es más dinero porque, pues como cuántas veces habrá sido diputado este vato. No, ya lleva varias. Ya, Entonces, digo, ahí están los hechos. Ese famoso sindicalismo responsable no es otra cosa más que, digo, se oye muy feo, pero agáchate y ahí te voy. yo te calmo a la raza para que tú pongas tu inversión y puedas pagar Lo que salarios tú mejor, quieras. no, pero mejores que los que se pagaban, Ujú. porque pues, si tú trabajas en una armadora te pagan mejor que si trabajas de dependiente en el centro, ¿verdad? Se me hace que voy a ir a buscar un jale ahí, pariente. Y si eres técnico de esos de la UTC, Ujú. pues te pagan más la anilla, ganas más que un egresado de una licenciatura. Ujú. Y eso que nada más eres técnico de la UTC, ¿verdad? Técnico, un fresador. Y esos soldadores y fresadores y mecatrónicos y Sí, esas cosas les pagan muy bien para el estándar mexicano. O sea, para uno de una licenciatura te pagan entre 7,000 y 9,000. sí. Para uno de una ingeniería te pagan entre 12 y 17,000, dependiendo de la ingeniería. Y para un técnico profesional te pagan entre 9 y 13,000. Ujú. Entonces, pues para los niveles de los mexicanos, pues están bien. Sí, sí. O Ya sea, si, no como con ya eso se si, puede vivir, pues. ya si ves los 20 y tantos dólares la hora, pues ya no, ¿verdad? Ándale. Pero aquí, por tu casa, si eres del Infonavit y la sacaste por la planta y eso, pues a lo mejor te van a descontar 3,000 pesos ¿Sí? y te dejan tus otros 8,000 ahí sueltos porque con eso vivas, ¿no? Con 8 o 9 mil. Exacto. Pues bueno, ahí están los sindicatos. Ojalá y Napoleón No echa a perder agarre, nada. no agarre el ejemplo de López Obrador. No, no, y es que es otro personaje inestable. El vato, para empezar, ya sabemos que no hace nada por nadie. Antes de Esa. desaparecerse, él entró por una puerta de la mina de pasta de conchos Ujú, y lo abucharon los deudos de los mineros atrapados ujú. y entró y se salió por otra puerta. Sí, Y nunca lo volviste a ver hasta que apareció en Canadá. sí, viviendo Esa, todo lujo. Bueno, lo esa es, acusaron de 50 millones, ¿no? sí, de dólares, güey. Oye, Sí, y esa es anécdota de la vida real, eso pasó en Coahuila, eso todos los así es, reporteros se dieron cuenta, ¿verdad? así es. Bueno, pariente, ¿por qué no le dices a la gente dónde nos puede localizar? Eh, Como siempre, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook de Política y Más, en YouTube de Política y Más, en Twitter de Política y Más, y también en nuestros portales de noticias adn.com.net y adn.com.mx y en el canal de Comunica Más. Muy bien, pariente. Pues son varias las opciones que tienen para que nos vean.
Si tienen alguna sugerencia, alguna opinión, háganosla saber y la comentamos con todo gusto. Así es, y entonces agradecemos a quienes hacen posible este programa, nuestro productor. Así es. A Juan Humberto Estrada. Y bueno, le agradecemos a la gente que nos sigue, ¿no? Que nos ve. Y volvemos a reiterar, o sea, si hay alguna queja, alguna sugerencia, nos la pueden escribir y con todo gusto la atendemos. Además, nosotros ponemos los temas y usted tiene la mejor La opinión. última palabra. Así Bueno, es. valiente, pues ya es fin de semana. Pues ni modo, pero pues habrá que darle al descanso. Pues, ¿qué le hace? Ni modo, ya nos tocaría. Entonces, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, valiente. El lunes nos vemos y las cosas vienen moviditas, así es que Temas nos va a tocó haber. exacto, temas no nos van a faltar. Entonces, que pasen muy buen fin de semana, igualmente para ti, Jorge. Igual que descansen. Saludos para tu familia. Nos veremos el próximo lunes si Dios no dispone de otra cosa. Así es, hasta lunes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes.